Bienvenidos a mi canal de comida saludable. Mi nombre es Yamilet y estoy muy emocionada de compartir con ustedes una nueva receta. Comencemos. Vamos a utilizar un diente de ajo, un trocito de jengibre, aproximadamente de 1 centímetro, rallado, y lo colocamos en un recipiente. Vamos a estar necesitando también media taza de arvejas chinas, también conocidas como guisantes. La diferencia es que estas arvejas se cosechan antes de que las semillas estén maduras, lo que las convierte en una verdura tierna y crujiente, perfecta para este tipo de receta que vamos a estar realizando, ya que aportará un color, un crocante súper delicioso a esta receta. Vamos a cortarlas en julianas muy finas para darle una super presentación a nuestra comida. Además de la presentación, ¿sabías que las alberjas chinas aportan vitamina C, vitamina K y fibra dietética, lo que las convierte en un superalimento nutritivo? En países como Asia, Corea, Japón son muy utilizadas. De hecho, su origen proviene de allá. Y también se dice que en China son muy utilizadas en la medicina tradicional para prevenir enfermedades respiratorias. Como ves, las alberjas chinas, además de ser muy ricas, son demasiado saludables. Es por eso que me encanta añadirlas a mis recetas. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que veas el resultado de esta fantástica receta. El próximo ingrediente a utilizar va a ser baby corns o maíz tierno, elotitos tiernos. Son una verdadera delicia. Lo que vamos a hacer con ellos es colocarlos en una olla con agua caliente y los vamos a cocinar por unos minutos. Puedes añadirlos crudos, pero a mí me gusta pasarlos por agua. El próximo ingrediente es pimiento amarillo. Puede ser rojo, pero a mí me encanta contrastar los colores. Me pareció que el amarillo combinaba mejor con lo verde, pero el que tú tengas puedes utilizarlo. Los pimientos, también conocidos como chiles en otros países, no sé cómo le dicen en el tuyo, pero hay diferentes maneras de llamarlos. Son originarios de América Central y del Sur y se cree que han sido cultivados durante más de 6.000 años. Además, se dice también que fueron los exploradores españoles quienes introdujeron los pimientos en Europa durante el siglo XV y desde entonces se han convertido en un ingrediente común en la cocina de todo el mundo. El próximo ingrediente a utilizar va a ser 5 tallitos de cebolla de verdeo o cebollina. Vamos a cortarla finamente y como puedes ver, esta receta cada vez se va poniendo más interesante, no solo por el sabor, sino por los nutrientes que vas a obtener y los beneficios al momento de comerte este delicioso platillo. Estoy muy contenta de compartir mi pasión por la cocina y en este canal te estaré mostrando muchas recetas sin sacrificar el sabor, pero siempre comiendo saludable. Vamos a cortar también un trozo de cebolla en julianas y también estaremos utilizando la proteína. En este caso vamos a estar utilizando 2 pechugas de pollo sin hueso. Normalmente siempre casi cocino pollo sin hueso. Pero si a ti te gusta como con más sabor, puedes dejarle el huesito. Pero en este caso yo lo estoy haciendo así. Vamos a hacer un corte mariposa. Y después lo que vamos a hacer es vamos a aplastar con un martillo de cocina para obtener unas julianas con más forma y sean más fáciles de cocinar. Lo hacemos de una manera rápida y fácil. Gracias por unirte a mí en esta aventura.
Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video te caigan y no te lo puedas perder. Mi objetivo es poder ayudarte a llevar una dieta saludable sin sacrificar el sabor, pero siempre comiendo y cuidando todos los ingredientes que vamos a añadir en ella. Además, estas recetas son fáciles de seguir y son muy prácticas. Y encontrarás ideas diferentes, ideas sacadas desde el corazón, por si tienes un negocio, un restaurante o simplemente deseas cocinar así en tu casa. Yo estoy aquí para poder compartirte el conocimiento que por años he ido adquiriendo. Ya teniendo todo listo, el pollo cortadito, todos los vegetales, en una sartén vamos a ponerla a calentar a fuego medio alto y vamos a ser un poco generosos con el aceite. Estoy utilizando aceite de oliva, pero puedes usar el que tú tengas en casa. Añadimos una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de paprika, unas hojuelas de red pepper o chile seco para aportar un toque de picante. También estaremos añadiendo el jengibre y el ajo rallado. Movemos rápidamente para que no se nos queme nada. Esta receta tiene que ser muy rápida para evitar quemar. El truco con este proceso es que vamos a potenciar los sabores de las especies y por ende vamos a obtener un pollo súper diferente. Al momento que lo comamos vas a ver muy diferente, se los prometo. Ya en este punto de la receta, este proceso es muy fácil, muy práctico, muy sencillo. Y te invito a que pruebes esta receta y me cuentes en los comentarios algún tips, algún truco que tú usas o si ya habías preparado antes esta receta. Me encantaría saber. Vamos a cocinar por pocos minuticos y vamos a ir añadiendo un poquito de sal, añadimos también la cebolla para que vaya cristalizándose y rápidamente sin quemar nada. Cuéntame en los comentarios si ya habías preparado esta receta, cómo te parece, si tienes algún tips para compartirme, yo estaría muy contenta de conocerlo. Teniendo todas las cosas preparadas es muy fácil hacer. Ese es un tips importante. Recuerda siempre al momento de preparar tus comidas cortar todo para que al momento que estés en la estufa el proceso sea muy rápido, muy fácil y obtengas ese resultado perfecto. Añadimos en este punto el pimiento amarillo. Movemos y cocinamos muy bien por pocos minutos. Vamos a agregar las arvejas.
Y miren ese color, se ve tan bonito, diferente. Te aseguro que esta receta te encantará. Salteamos. Y el próximo paso a seguir para esta receta es que le vamos a estar añadiendo 2 cucharadas de salsa de soya, la marca que tú prefieras. Y también vamos a estar agregando 2 cucharaditas de sésamo o ajonjolí, semillas. Cuando ya tengamos este proceso vamos a añadir la cebollina. Y por último los elotitos, los baby corn que ya teníamos cocinados previamente. Este pollo te funcionará muy bien con un arroz blanco o puede ser unas papas crocantes. Yo hice unas papitas, un proceso muy fácil, muy básico. Simplemente las pelé, las herví por unos 15 minutos. Luego les agregué queso parmesano rallado, ajo en polvo, sal y las puse en el horno por 30 minutos. Me quedaron súper deliciosas y me van perfecto con este pollo. Ya estamos en el proceso final de esta receta. Espero que te haya gustado el proceso, que lo hagas en casa, que me cuentes en los comentarios cómo te quedó, cómo te pareció. Si tienes algún tips para mejorar, me encantaría conocerlo. Y bueno, mi gente linda, esta ha sido la receta de este día. Espero que les haya encantado tanto como a mí, que la prueben, que me cuenten. Y ya les muestro cómo va a quedar al final. Y hasta aquí el video de hoy. Este es el resultado. Queda de verdad un plato muy diferente, muy completo, muy saludable y muy delicioso. Gracias por ver el video. Te espero en la siguiente. Adiós.